Hola a todos, ¿cuánto tiempo, verdad? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Juan. ¿Qué sabes o recuerdas del envenenamiento por aceite adulterado de colza en España allá por el año 1981? En esta entrega te cuento qué pasó, cómo se desarrolló la crisis, cómo se informó de ello, qué consecuencias tuvo, qué aprendimos y además os cuento el caso de Rosa García. Comencemos. Por desconocimiento, la gente asocia aceite de colza con algo malo, pero en realidad el aceite en sí no provoca ningún problema. De hecho, es uno de los aceites que se recomiendan como saludables junto al de oliva, en el conocido plato de Harvard. El envenenamiento ocurrió en el verano de 1981, hace ya más de 40 años, pero los afectados se quejan del olvido. Hubo 20.000 víctimas y murieron 5.000 personas. Y no fue en Wuhan, ni en Minnesota. Ocurrió a unos kilómetros de tu casa. Los acusados se declararon insolventes, ya que no podrían pagar las indemnizaciones correspondientes a las víctimas. Se incautaron más de 750.000 litros de aceite y se sacaron del mercado más de 20 marcas. En 1997 se aceptó judicialmente la responsabilidad de la administración española por la gestión de la crisis y el Estado español tuvo que asumir el pago de esas indemnizaciones como responsable civil subsidiario. No obstante, los pagos se demoraron, en algunos casos casi 30 años. Una demora que podría haberse evitado si en España se hubiese dictado desde un principio una ley específica para solventar el problema, como así indica un estudio de la Facultad de Derecho de la Universidad de León. En 2018, The Objective publicó un reportaje sobre los olvidados del síndrome tóxico. Son víctimas del síndrome tóxico que sufren patologías y dolor crónico y que denuncian no tener acceso a las subvenciones. Están organizados en la plataforma de las víctimas del síndrome de aceite tóxico, pero critican que no todos pueden acceder a la Federación de Enfermedades Raras, porque no es gratis, y se quejan de que no reciben atención por parte de las instituciones. ¿Cuál es la cronología de la tragedia? El envenenamiento fue debido por la ingesta de aceite de colza destinado a uso industrial. El aceite de colza fue coloreado con anilinas al 2% y posteriormente decolorado de forma fraudulenta y vendido como aceite de oliva. Este aceite desnaturalizado acabó con la vida de 330 personas en 1981, según la sentencia judicial. Fue el resultado de una trama de compraventa de aceite adulterado que escapó al control sanitario del país y desató una grave crisis social y política de la España de la transición. ¿Qué pasó? España es el único país del mundo que ha reportado casos del síndrome tóxico de colza. En la primavera y verano de 1981 comenzó la que sería la mayor crisis sanitaria por intoxicación alimentaria hasta la fecha. Ahora conocemos el origen del trastorno, pero cuando ingresó el primer niño afectado en el mes de mayo, los sanitarios se encontraban frente a un cuadro clínico atípico y una incógnita difícil de resolver mientras los casos aumentaban exponencialmente. Solo un mes y medio después, cuando ya había casi 3.000 hospitalizados y un centenar de fallecidos, un grupo de diagnóstico del Hospital Niño Jesús de Madrid localizó un punto común a todos los enfermos, y fue una garrafa de aceite de colza que se vendían barato en los mercados de Madrid. Se solventaba así el misterio sobre por qué la mayoría de afectados procedían de familias con bajos ingresos, o por qué no aparecía en bebés de menos de 6 meses, que todavía se alimentaban de leche materna. A pesar de sus esfuerzos, los médicos no dieron nunca con un tratamiento del todo eficaz. La única solución que frenó realmente el crecimiento de casos fue la retirada masiva de aceite de colza. Se descubrió que lo que hacía enfermar a la población
eran unas remesas adulteradas con anilina que deberían haber sido para uso industrial. Se investigaron a unas 7 empresas productoras y más de 10 marcas de aceite, sospechosas de desnaturalizar el aceite deliberadamente para obtener beneficios económicos. Entre ellas, la más sonada fue Raelca, que abastecía la zona sur de Madrid. Finalmente, en noviembre de 1981, el Ministerio de Sanidad confirmó que la epidemia había entrado en fase regresiva, es decir, que cada vez había menos casos nuevos del síndrome tóxico. La enfermedad afectó a más de 20.000 personas, aunque no hay consenso sobre el número exacto de fallecidos por su causa, mientras que el proceso judicial reconoció 330 muertos. Otras fuentes hablan de 1.000 o 3.000 fallecidos en total. ¿Cómo se desarrolló la crisis? Hay que tener en cuenta que el síndrome tóxico, como empezó a conocerse, es una intoxicación que solo se ha reportado en España. Es un caso único y, como tal, los medios de la época no tenían antecedentes sobre los que apoyarse. Los tratamientos que se aplicaron para paliar los síntomas funcionaban con resultados desiguales entre los pacientes. Dispusieron únicamente del tiempo que duró la crisis para desarrollar una cura, pero no fueron capaces de dar con el remedio universal. Después del primer ingreso, en una semana teníamos ya a varios niños con una serie de síntomas comunes: fiebre, un sarpullido como el del sarampión, tos y mocos. Algunos niños desarrollaban dificultad respiratoria, pero no encajaban en ningún diagnóstico convencional. Así lo relata el médico Juan Casado, del grupo de diagnóstico del Hospital Niño Jesús de Madrid, que encontró el origen de la enfermedad. Algunos síntomas se podían tratar con medicamentos específicos, por ejemplo, vasodilatadores para paliar la hipertensión pulmonar, pero en otros, como el edema pulmonar, requería soporte respiratorio en las UCIs. Los esteroides servían para contrarrestar la respuesta autoinmune de algunos pacientes, pero no funcionaban en todos los casos. Para otros síntomas, como la esclerodermia, una afección de la piel que produce esclerosis sistémica, que puede estar localizada o extenderse a todo el cuerpo, o la neuropatía, daño en el sistema nervioso, ni siquiera se halló un remedio, y muchos de los enfermos terminaban por necesitar un trasplante pulmonar y cardíaco. La hipótesis del Ministerio de Sanidad fue rápida: una infección debido a una cepa de neumonía atípica. Sin embargo, los médicos no encontraban la correlación entre los síntomas presentes y la neumonía. No podíamos descartar todavía una infección, pero se alejaba porque era demasiado discriminatoria, comenta Casado en un especial informativo del Confidencial. La enfermedad no parecía contagiarse por aire o por el contacto entre personas, aunque los sanitarios tomaron la precaución de llevar mascarilla y guantes, y no afectaba a los niños menores de 6 meses. Encontrar la verdadera causa del mal recayó en ensayo de prueba y error. Como los antibióticos no funcionaban, descartaron la neumonía y la infección en general. Tampoco funcionaban los antihistamínicos, por lo que no era alergia. Finalmente, encontraron el origen de la patología gracias a unos detallados cuestionarios de hábitos alimenticios, en los que había un factor común: el aceite de colza. A partir de ese momento, pudieron tomarse las medidas precisas para cortar la venta del aceite adulterado, y los estragos de la intoxicación fueron disminuyendo poco a poco. Se incautaron más de 750.000 litros de aceite y se sacaron del mercado más de 20 marcas. Además, se pusieron en marcha varias campañas de intercambio de aceite de colza por aceite de oliva para las familias. No obstante, las secuelas para los más de 20.000 afectados no iban a cesar, y la población pedía responsabilidades y justicia mediante actos conmemorativos de las víctimas y de manifestación para reclamar sus derechos. La Unidad de Investigación sobre el Síndrome del Aceite Tóxico del Instituto Carlos III de Madrid reconoce actualmente al SAT como una enfermedad crónica que afecta aún en la actualidad a un elevado número de pacientes que presentan secuelas severas pulmonares, cutáneas y neurológicas, aunque dice se desconocen sus efectos a largo plazo y por tanto el seguimiento de estos pacientes es muy importante.
Pero ese seguimiento no es suficiente, ya que aún en la actualidad las víctimas reclaman un trato médico y político acorde a su situación. Como se informó de ello, la forma en que el gobierno, por entonces aún en manos de la UCD, había gestionado la crisis no contentaba a la ciudadanía y desde algunos medios como el diario ABC se criticaba la falta de control sanitario que habría permitido la venta masiva del producto tóxico. El alto grado de descontrol de la administración para con los productos destinados al consumo humano dejó hace tiempo ya una libertad inusitada a quienes, valiéndose de argucia y para incrementar sus ya importantes ganancias comerciales, han atentado contra la vida de los españoles. A raíz de los primeros desmantelamientos de fábricas, depósitos y refinerías que trataban el aceite tóxico, la información sobre la colza se volvió una constante. Los nuevos hallazgos policiales iban construyendo una telaraña empresarial corrupta que se hacía cada vez más grande y complicada. Entre los reportajes de la época destaca un exhaustivo análisis del diario El País en el que se señala a Rapsa, Refinería de Aceite de Pescado S.A., una empresa situada en San Sebastián, como uno de los focos principales para el movimiento de la colza. También pone nombre y apellido a muchos de los responsables que después serán juzgados y centra la mirada en Cataluña, como el primer punto de distribución del aceite desnaturalizado. A ellos se sumaron los hermanos Rafael y Elías Ferrero, que montaron su negocio en Carabanchel, Madrid, desde donde tejieron una red de distribución de la colza que les proporcionó cuantiosos beneficios económicos en poco tiempo. Se aprovecharon de las amplias bolsas de fraude bien conocidas por los profesionales del sector. Y además de vender directamente a los consumidores, se hicieron con una buena bolsa de clientes entre vendedores ambulantes y garrafistas, que revendían puerta por puerta su producto. Gracias a su éxito, movieron la base de la empresa a Alcorcón y se transformaron en Raelca. Se abastecían de aceite de colza comestible importado clandestinamente y por tanto más barato, por empresas como Lípidos Ibéricos S.L., pero a partir de 1981 comenzaron sus contactos con Barcelona y la sustitución de la colza real por la denaturalizada. La crisis sanitaria fue tan grave que los medios de comunicación dedicaron buena parte de su contenido a la divulgación médica. ¿Qué consecuencias tuvo? La crisis de la colza comenzó en 1961 con los primeros intoxicados por el aceite, pero no se cerró al estabilizarse el número de afectados. La trama requería una depuración de responsabilidades y una compensación a las víctimas, pero el llamado juicio del siglo no consiguió solventar ninguna de las dos. Para empezar, no se podía juzgar a los acusados hasta que no se recuperara la última de las personas afectadas, ya que hasta entonces no se conocería el alcance completo de sus estragos. Ese fue el primero de una serie de retrasos que hicieron que casi 30 años después de la crisis, muchas víctimas ni siquiera hubieran cobrado la indemnización que les correspondía. En el ámbito político, se aprobó un paquete de más de 70 medidas con el objetivo de paliar los efectos del síndrome. Entre las propuestas dictadas en 1982 destacan la diferenciación de las ayudas familiares según las distintas situaciones existentes, ayudas de carácter inmediato y urgente a las familias o los profesionales, créditos privilegiados a explotaciones familiares agrícolas, pecuarias y de servicios. También se puso en marcha una comisión de servicios sociales que representaría los intereses de los afectados dentro del Programa Nacional del Síndrome. Y no fue hasta 1987 cuando la Audiencia Nacional comenzó el juicio contra 38 empresarios aceiteros acusados de su participación en la distribución del aceite adulterado. Durante año y medio se sucedieron los testimonios de víctimas y acusados, quienes intentaron sin éxito culpar de la intoxicación al pesticida de una remesa andaluza de tomates, hasta que en mayo de 1989 se dictó sentencia. La Audiencia Nacional solo condenó a prisión a 2 personas, Juan Miguel Bengoechea, que habría importado 600.000 kilos de colza desnaturalizado desde Francia, condenado a 20 años de cárcel, y a Ramón Ferrero, principal directivo de Raelca, condenado a 12 años.
Los demás procesados fueron absueltos o se consideró que ya habían cumplido su pena con los años previos de prisión preventiva y consiguieron la libertad provisional. 3 años más tarde, en 1992, el fiscal pide un aumento de las condenas, para lo que se prepara una vista de recursos en la Sala Segunda de la Audiencia Nacional. Allí acuden a declarar más de 2.000 damnificados por el aceite, aunque solo unos 200 pueden entrar en la sala. En medio de un caos organizativo, como lo califica la noticia de la época, la Fiscalía consigue su objetivo. 10 personas reciben penas de privación de libertad, que van de los 6 meses a los 37 años. Se los considera culpables de delitos contra la salud pública y de estafa por una cuantía superior a las 600.000 pesetas de las de entonces. Además, otras 12 personas se suman a la lista de responsables de la intoxicación. Los acusados se declararon insolventes, ya que no podrían pagar las indemnizaciones correspondientes a las víctimas. En 1997 se aceptó judicialmente la responsabilidad de la administración por su gestión de la crisis, y el Estado español tuvo que asumir el pago de esas indemnizaciones como responsable civil subsidiario. No obstante, los pagos se demoraron en algunos casos casi 30 años. Una demora que podría haberse evitado si se hubiera dictado desde un principio una ley específica para solventar el problema. ¿Qué aprendimos? El aceite de colza por sí mismo no representa ningún riesgo para la salud, de hecho es beneficioso. Sin embargo, la tragedia del síndrome tóxico en España está tan enraizada en el imaginario colectivo que es un producto imposible de comercializar. La atención primaria que tenemos hoy también es heredera directa de los equipos sanitarios que se montaron para atender a los enfermos. La estructura creada se aprovechó después para cimentar el modelo de medicina de familia que tantas veces se había alabado internacionalmente. La ex senadora Paca Sauquillo, que representó como abogada a más de 3.000 víctimas, destaca otra consecuencia positiva más para la crisis de la colza: el impulso del asociacionismo. Las asociaciones de afectados cumplieron un papel muy importante de forma gratuita para el servicio a los demás. Cuando Rosa García escuchó hablar del coronavirus, pensó: esto es un sueño, no puede ser verdad. Rosa, que estaba a la espera de un trasplante de pulmón cuando la COVID lo trastocó todo, volvió sin pretenderlo a 1981, a los días en que el aceite adulterado de colza cambió su destino. Pasaban los meses y sin querer te vas a lo vivido. Vuelven a surgir los recuerdos de una niña de 14 años que no entiende qué ha pasado y por qué está enferma, como le ha pasado a mucha gente ahora, rememora. 40 años después, esta madrileña sigue teniendo muchas preguntas y poca certeza sobre aquel episodio que sigue marcando su vida. El trasplante que acaba de recibir es de hecho consecuencia directa de aquel envenenamiento. Una huella imborrable que día tras día le recuerda lo que pasó hace 4 décadas. Lo guarda nítido en su memoria. De repente, un día se levantó y sintió que se ahogaba. No podía hacer lo que antes hacía con normalidad. Me fatigaba mucho, recuerda. Ingresó al poco tiempo en el Hospital del Rey de Madrid, junto a su padre y 2 de sus hermanos, que también han desarrollado secuelas por la intoxicación, aunque mucho más leves que los de Rosa. Uno de ellos tiene también un pequeño problema de hígado, que no deja de ser algo que no debería haber tenido, explica. Las visitas al hospital empezaron muy pronto, pero el viacrucis sanitario de Rosa, a lo largo de estos años, ha sido muy largo. No fue hasta el año 2000, casi 20 años después del envenenamiento, cuando por fin obtuvo un diagnóstico: hipertensión pulmonar grave. Fue en el Hospital 12 de Octubre de la capital el único que cuenta con una unidad específica del síndrome de aceite tóxico, que engloba la multitud de dolencias que padecen las víctimas de la colza. Antes me decían que tenía unas alteraciones, pero que no eran tantas para ese algo que sentía, que podía ser algo psicológico. Se perdieron muchos años mientras me mareaban de un médico a otro, lamenta. Es más, su vida corrió un grave riesgo mientras peregrinaba de un médico a otro, sin tratamiento
La hipertensión pulmonar grave que padece puede significar solo 3 o 4 años de vida. Tras varios tratamientos invasivos con efectos secundarios fuertes, el último una bomba con medicamentos dosados al cuerpo y 24 horas de oxígeno, llegó la noticia que fue imposible evitar a pesar de los intentos. Era necesario un trasplante, un nuevo cara o cruz. Ahora que estoy trasplantada, explica Rosa, tengo miedo, porque nosotros somos un grupo importante de riesgo, y la verdad es que no quiero ni cruzarme con nadie por la calle. La hipertensión pulmonar que padece Rosa es una de las patologías más graves del SAD, que en estos 40 años ha afectado a 20.000 personas. El síndrome ha matado a 5.000 pacientes, 400 de ellos solo el primer año. Los datos son del Instituto de Salud Carlos III, cuyos profesionales llevan la investigación desde los primeros tiempos. María Antonia Nogales es la doctora que atendió a Rosa en el Hospital 12 de Octubre y la que la derivó a la jefa de cardiología Rocío Tello. Esta le realizó el estudio con el que se pudo llegar al diagnóstico y salvar su vida. Con la eco de ejercicio pudo ver que algo no funcionaba, porque en reposo ellos pueden estar bien, pero con el ejercicio cambia mucho la cosa. Y luego el cateterismo lo confirmó. El diagnóstico hay que hacerlo precozmente. Si lo detectas tarde es mucho peor, y ella ya sufría hipertensión desde el año 1981. Pero según explica la doctora, es muy difícil de valorar cuando se trata del síndrome tóxico. Las personas afectadas, que son mayoritariamente mujeres, están siempre cansadas por la fatiga muscular derivada del síndrome. Es como una fibromialgia a lo bestia, aclara. La doctora Nogales lleva desde finales de los años 90 en la unidad SAD del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Antes había tratado a estos pacientes en una consulta específica en San Lorenzo del Escorial, Madrid, que terminó cerrando como tantas otras consultas en aquellos años. Hasta hace poco, la doctora Nogales pasaba consulta con unos 500 pacientes, que han aumentado al convertirse en la unidad de referencia de nuestro país. Significa que ya puede acudir afectados de toda España, aunque la mayoría siguen siendo los de la zona centro, el área más afectada por el fraude. Ha sido a lo largo de los años cuando se ha ido viendo evolucionar el tóxico. No hay un antídoto, sino que se han ido aliviando los síntomas que tenían. Es lo único que podemos hacer. Estos se han igualado a otras enfermedades con tratamientos que le pudieran valer a ellos, pero nada más. Explica la doctora Nogales sobre un síndrome crónico que ha afectado de forma desigual a los pacientes. Manuel Posada es el principal investigador del aceite tóxico y de su nefasta consecuencia en los pacientes que lo ingirieron. Director del Departamento de Enfermedades Raras del Hospital Carlos III, Posada era residente de medicina interna en el Hospital Puerta del Hierro, cuando el 1 de mayo de 1981 empezó la epidemia que al principio se confundió con una neumonía típica. De ahí, el médico pasó a la investigación que no ha abandonado en estas 4 décadas. Fueron los pediatras del Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid, entre ellos Juan Casado, los que descubrieron 40 días más tarde que no se trataba de una enfermedad infecciosa, sino de una intoxicación por aceite. Los pediatras tenían ese mecanismo de pensar a este niño que le han dado, que se ha intoxicado. Ellos establecieron la pesquisa y dieron con una posibilidad, porque nosotros, honestamente, no sabíamos ni dónde estábamos, reconoce Posada al rememorar aquel primer mes. Lo que sí sabíamos es que el cuadro clínico, que no era simple y evolucionaba por fases, nadie lo había visto en ningún sitio. Luego, cuando empezamos a conocer la química, lo que estaba pasando es que eran compuestos químicos que no estaban siquiera descritos, destaca. El problema no se debía a las diferentes reacciones que podrían achacarse a la diferencia entre individuos. No todos metabolizamos igual. Tú puedes tomar un antihistamínico y que te deje tumbado y que a otro no le pase nada, sino que a los compuestos químicos responsables del envenenamiento no se habían descrito antes. Eran completamente nuevos. Además, actuaban de forma conjunta. Todo el mundo buscaba el tóxico responsable, pero no había solo uno. Era una sopa de tóxicos.
Nunca nos habíamos enfrentado a algo así. No sabíamos con qué hacer los estudios, recuerda Posada. La última sentencia del caso de la colza fue la del Tribunal Supremo en 1997, 16 años después del escándalo. Ahí se establecieron las indemnizaciones que tenía que pagar el Estado español, que había sido condenado como responsable civil subsidiario debido a la negligencia de los funcionarios, que habían permitido la entrada ingente de aceite de colza procedente de Francia para uso industrial, que había sido desnaturalizado para que no amenazara al sector oleico español. Antes, por vía penal, habían sido condenados a pena de cárcel 13 empresarios aceiteros. Mientras avanzaba el juicio, proseguían las investigaciones. Posada y sus compañeros colaboraron con el CDC de Atlanta, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. El testimonio de un prestigioso epidemiólogo británico, Sir Richard Doll, facilitó las condenas, basadas en estudios que demostraron que el aceite era el responsable y que estas personas lo habían vendido de forma fraudulenta para lucrarse. Un atentado contra la salud pública. Hasta el año 2006, en el Hospital Carlos III, pudieron hacer trabajos que hubieran dado luz sobre otras enfermedades, porque la colza era un modelo experimental único del mundo, pero de forma repentina se cortó la financiación. Esta es una epidemia única, no es como la pandemia del coronavirus, que hay casos en todo el mundo. Si la investigación no la hace España, no la hace nadie. Pero no se dieron cuenta de la importancia que tenía, no solo numéricamente, sino desde el punto de vista de enfermedades asociadas, porque tenemos casos actualmente de esclerodermia, de hipertensión pulmonar. Era una mina para investigar lo que ocurría con otros trastornos, pero no hubo nada que hacer. Fue como predicar en el desierto, lamenta Manuel Posada. La tradición de la investigación en España no es tan potente como la de Estados Unidos. Allí, con este volumen de casos, todavía habría ahora mucha gente implicada y mucho dinero para investigar. Teníamos estudios de modelos animales, pero el material ya no vale nada, reconoce el investigador, quien lamenta especialmente que el freno en la investigación no permitiera averiguar el mecanismo de acción del tóxico. La explicación detallada de los daños que aquella sopa de veneno produjo en el organismo de miles de afectados. Pero además de ser uno de los mayores escándalos de la historia reciente de España, la colza dejó varias herencias que pueden calificarse de positivas. Por ejemplo, el escándalo provocó la aprobación de una ley de consumo que por primera vez hizo que se adoptaran medidas de regulación y control efectivas para garantizar la seguridad de los alimentos. Supuso un antes y un después, confirma Miguel Ángel Lurueña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Aquella crisis puso de manifiesto los niveles de fraude alimentario que existían en nuestro país y sentó las bases para mejorar el marco normativo, los sistemas de inspección y los controles. Junto al episodio de las vacas locas, que realmente supuso un cambio de paradigma, lo que pasó con el aceite tóxico fue uno de los puntos de inflexión en la regulación, subraya. Por otro lado, la atención primaria que tenemos hoy también es heredera directa de los equipos sanitarios que se montaron entonces para atender a los enfermos. La estructura creada se aprovechó después para cimentar el modelo de medicina de familia que tantas veces se ha alabado internacionalmente. La exsenadora Paca Sauquillo, que representó como abogada a más de 3.000 víctimas, destaca otra consecuencia positiva más de la crisis de la colza: el impulso del asociacionismo. Las asociaciones de afectados cumplieron un papel muy importante de forma gratuita para el servicio a los demás. Por desconocimiento, la gente asocia aceite de colza con algo malo, pero en realidad el aceite en sí no provoca ningún problema. De hecho, es uno de los aceites que se recomiendan como saludables junto al de oliva, en el conocido plato de Harvard, una de las recomendaciones nutricionales más reconocidas, señala Miguel Ángel Ureña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. El problema con el aceite tóxico se debió a la desnaturalización, a la manipulación fraudulenta que se hizo, no al tipo de aceite. Continúa el experto en seguridad alimentaria,
pero tantos años no han sido suficientes para borrar la sombra de sospecha sobre el producto en España. En países como Alemania, Reino Unido o Canadá, el aceite de colza es un aceite muy consumido. Aquí en España, sin embargo, apenas se toma. Y si se incluye en la lista de ingredientes de algún producto, siempre aparece de forma camuflada bajo nombres alternativos, como aceite de canola, nabina o su denominación científica, Brassica napus. Muchos de los campos de Castilla que riegan el horizonte de flores amarillas son, en realidad, cultivo de colza que irán a parar al norte de Europa. Al mirar esas flores desde la carretera, nadie piensa en aquella España negra en la que, sin saberlo, miles de familias dejaron sus vidas en el mayor caso de intoxicación alimentaria que ha vivido este país. Bien amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que YouTube te informe de cada vez que suba un nuevo vídeo. De esa manera estarás al día de todo lo que acontece en el canal y no te perderás ninguno de mis nuevos contenidos. Déjame tu me gusta, porque es una forma de apoyarme. Comenta y comparte este vídeo con todos tus amigos o con aquellas personas que tú creas que les pueda resultar útil esta información. Muchas gracias por acompañarme en esta gran aventura. Hasta pronto. Un saludo.